Ok. Bueno, estamos en la clase del día 20 de octubre. Tenemos al compañero Juan Carrillo que está exponiendo su primera entrega del trabajo práctico transversal. ¿Sí? Su base de datos se llama TP transversal y estamos analizando ahora la estructura de su proyecto. En este caso estamos revisando la clase conexión. ¿Sí? Ustedes saben, a esta altura, ¿qué pasó? Cañón. A esta altura ustedes saben que los nombres de las clases, ¿qué pasa? Se escriben con mayúsculas, los nombres de los atributos en minúscula y los nombres de los métodos en minúscula, aquí en Java, ¿sí? En otros lenguajes, como por ejemplo C#, siempre los nombres de las clases en mayúscula, los atributos en minúscula y los métodos pueden estar en mayúscula, pero aquí no. Entonces, ojo con eso, chicos, ¿sí? O sea, que tu clase conexión, ahí tendría que ser en mayúscula. Mi conexión, por ejemplo, en mayúscula, ¿sí? Ujú. Es para que te vayas acostumbrando a que cuando entres en un equipo y te digan, sí, la clase que tenés que usar es mi conexión. Todos te la van a escribir en mayúscula. Entonces, no, yo la escribí en minúscula. ¿Cómo vas a escribir en minúscula? ¿Sí? Entonces, es un estándar, ¿sí? Y lo tenemos que seguir. Perfecto. Bueno, después lo modifica. En este caso, su conexión tiene una URL, perfecto, y otra cosa para que se vayan acostumbrando, ¿sí? Otra cosa para que se vayan acostumbrando es esta. Cuando ustedes en una clase ponen constantes, ¿sí? La buena práctica es la siguiente. Yo sé que con la palabra final, ¿sí? Un atributo se transforma en una constante. Pero la buena práctica es que la pongan como estática también, ¿sí? Entonces, de acá al más, cuando ustedes tienen que declarar una constante, hace como hizo Juan, ¿sí? La ponen como eh, static final, ¿ok? Y la otra buena práctica es que a las constantes las escribo, a pesar de ser atributos, en mayúscula, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, cuando están trabajando en equipo, por ahí alguno le dice, che, mira, la constante que estamos usando es pi de la clase mat. Entonces vos ya sabés que es mat, el nombre de la clase, la m mayúscula, punto, y pi lo escribís todo en mayúscula porque es una constante, ¿sí? Y no tienen que andar adivinando el tipo cómo escribió mat, cómo escribió pi, qué sé yo, ¿sí? Son cosas que aceleran el proceso. Bien. Bueno, de paso, Juan está arrepentidazo de haber compartido, no importa, Juan, ya va a pasar el otro grupo por lo mismo que vos. Juancillo, tenemos entonces nuestra clase de conexión, la URL, ¿sí? Vieron que empieza como JDBC, dos puntos, MariaDB. Porque Juan está usando el driver de conexión de MariaDB, ¿sí? Fíjate si con Alt y Scroll te deja agrandar la letra, Juan. Ahí está, perfecto. Entonces, ahí, para vos que no veías. Entonces, eh, entonces, la URL de conexión, en el caso de Juan, ¿sí? Porque usa, y creo que la mayoría de ustedes, porque usan el driver de conexión de MariaDB, empieza así, JDBC, dos puntos, MariaDB, dos puntos, barra, barra, el IP en donde se encuentra el servidor de base de datos, ¿sí? Como es en la misma computadora, localhost, y el puerto de conexión. Si yo no pongo el puerto, o sea, si Juan no pone 2.3306, por defecto busca ese puerto, ¿sí? ¿Estamos? En donde explícitamente tengo que poner el puerto es si yo por alguna cuestión subí el servidor de base de datos o emite el servidor, lo configuré para que use otro puerto. ¿Sí? Perfecto. El nombre de la base de datos es, y acá estamos, Juan. ¿Cómo se llama la base de datos a la que te vas a No, no, conectar? acá yo tengo una teoría súper falopa con esto. Eh, Súper mala, perdón la palabra. Eh, la primera base de datos la hice yo y yo la llamé universidad a la base de datos. Sí, Pero cuando la cargó Beto, la puso como TP transversal. bien. Yo, Entonces, cuando pongo universidad, me toma TP transversal igual. O sea, si quiere puedo claro, a iniciar ver, y me va a porque, decir conectado. a ver, hijo, partamos por esto. Te va a funcionar lo mismo porque tienen el mismo esquema. Son dos bases de Ujú, datos diferentes, ¿sí? ¿Estamos? ujú. Lo que tienen igual es el esquema, o sea, las dos tienen las mismas tablas, con las mismas estructuras y todo. Pero, ¿qué le pongo? Y todos tienen que hacer referencia a la misma base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El ¿Sí? problema que Pónganse de yo acuerdo tenía, todos de poner el mismo nombre. Entonces sí, ponele sí, TP es que el transversal, problema ya que que yo Beto, tenía
hasta recién, se acuerda que le dije que tenía un problema que, bueno, resolví justo ahí. Era justamente el problema, es que yo tengo la misma, o sea, son ambas la misma base de datos, ¿no? O sea, tienen, como dijo usted, el mismo esquema. Y yo tengo universidad. Está A bien. Beto Pero le, a Beto le anda bien, vos no sí. podés tener universidad, Beto, TP transversal, Juancito, Pichichu, todo es el mismo Sí. nombre, ¿sí? Ujú. Todo el mismo nombre. Entonces, como No, es sabés que, que sí, lo que quería decir es que cuando yo, cuando pongo universidad, me va a buscar a mí la base de datos universidad. sí, Eh, y si no existe esa base de datos, me va a decir que no existe. claro, El problema es que algo que yo no entiendo, sí, lo quería preguntar, pero nunca hubo un momento, es que es este. cuando, sí, bueno, justo ahora el problema es que cuando yo quería hacer la conexión, ¿no? Me decía, no se ha encontrado la base de datos TP transversal, cuando la base de datos yo dejaba en claro que era universidad, pero por alguna razón me tomaba igual TP transversal acá. A ver, mira, andate, por favor, otra vez a SAM, andate a PHP MyAdmin, a PHP, eso. Fíjate que vos tenés las dos bases de datos, ¿sí? Vos Sí. tenés una que se llama TP transversal y otra que se Ujú. llama universidad. Pongas Sí. la que pongas, te va a andar, Ujú. ¿sí? Obviamente que si Eh, guardás un alumno y estás conectado a universidad, ese alumno se va a agregar en la tabla alumno de universidad, es que ¿sí? ese es el problema. Hasta recién solo tenía universidad. TP transversal la cargué hace un minuto. O sea, Bueno, justo cuando compartí pantalla entonces, y hasta acá recién ahora me lanzó ese viene error. la pregunta que te voy a hacer yo ahora. Sí. Vos te vas a poder conectar a TP transversal si tenés la Ujú. base de datos TP transversal. Ahora Sí. pregunto, tus compañeros, ¿cómo le llamaron a la base de datos? ¿TP transversal o universidad? Eh, TP transversal. Entonces, sin decir nada más, vamos a conexión y decimos, me voy a conectar a TP transversal. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sabés por qué? Porque si vos ahora haces algún commit, ¿sí? Estamos haciendo un cambio acá en conexión, ¿sí? Entonces, si haces algún commit Ujú. y lo pones allá arriba, a los demás le va a quedar que se van a conectar a universidad y van a tener el inconveniente que ellos no tienen una base de datos universidad, tienen una base de datos TP transversal. Por eso es que todos tienen que tener lo mismo, ¿sí? Ujú. El mismo nombre de base de datos, entre otras cosas, ¿no? Perfecto. Bien, ahora debería andar, ya lo vamos a analizar. Entonces, para poder establecer la conexión, ¿no es cierto, Juan? Necesitamos la URL que indique que estamos usando el driver de MariaDB y cuál es el IP en donde está el servidor y el puerto. Ya lo tenemos. El nombre de la base de datos, ya lo tenemos. Ahora, el usuario administrador de la base de datos de las bases de datos de MySQL. Por defecto, el usuario administrador es root, ¿sí? Salvo que vos le hayas cambiado el nombre o hayas creado otro usuario, por defecto es root, ¿sí? Eso depende de cada uno. Lo ideal es que todos tengan el mismo usuario, ¿no? Entonces, si no modifiqué nada a nivel usuarios, el usuario es root. Root no tiene contraseña. Por eso es que en password él pone una cadena vacía. ¿Sí? Perfecto. Ahora, esta clase conexión, que es lo que habíamos analizado ayer, pero no grabamos nada, esta clase conexión eh, tiene un constructor privado. ¿Sí? Esta clase mi conexión tiene un constructor privado, ¿no? Por ende, nadie va a poder hacer un new de mi conexión desde afuera, porque tiene el único constructor que tiene, lo tiene privado, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer algo con esta clase, quiero ejecutar alguna funcionalidad en esta clase, tengo que tener un método y tiene que ser estático, ¿sí? Para que lo pueda usar sin necesidad de tener una instancia de esta clase. Y Juan lo tiene. El método se llama getConexión, ¿sí? La idea de este método es que devuelva un objeto de tipo connection, ¿sí? Que es con el que, desde las clases data, ustedes van a poder crear los distintos prepared statements para enviar las sentencias SQL a la base de datos, ¿sí? Para poder enviar un insert, para poder enviar un delete, un update, ¿verdad?
tengo que tener un prepared statement. Para crear un prepared statement tengo que tener un connection, ¿sí? Pero quiero que exista un solo objeto connection, ¿sí? Que exista una sola conexión a la base de datos. Por eso es que tenemos armada la clase miConexión de esta manera, ¿no? Usando el patrón singleton. Pregunto, para Juan y para la clase, ¿qué usa como bandera la clase miConexión para poder tener una sola instancia del objeto connection? ¿Cómo sabe, ¿sí? ¿Qué usa como bandera, en este caso, qué atributo usa como bandera para saber si ya alguien ha creado una conexión? El atributo conexión. Si está El nulo, atributo ¿no? conexión, exactamente, ¿sí? El atributo conexión es el que usa como bandera. Y fíjense que por el hecho de ser estático el atributo, ¿sí? Por el hecho de ser estático, es global a todos los objetos que puedan existir de tipo mi conexión, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, al ser global, al ser estático, me aseguro de que va a existir una sola vez ese atributo en distintos objetos que puedan llegar a existir de tipo mi conexión. Bien. Entonces, el método getConexión lo que hace es eso. Dice, che, si la variable conexión está en nulo, significa que nadie ha llamado antes a este método para poder establecer una conexión a la base de datos, ¿sí? Entonces, si está en nulo, vamos a crear la conexión. ¿Qué tengo que hacer para crear la conexión? Y lo primero que tengo que hacer para crear la conexión es cargar los drivers, ¿sí? Tengo que cargar los drivers del, digamos, del conector de base de datos, ¿ok? Recuerden que JDBC, para poder trabajar con una base de datos, necesita que le acople un driver de conexión, ¿sí? Si yo le acoplo a JDBC un driver de conexión, me puedo conectar a esa base de datos en particular. Es decir, que si me quiero conectar a una base de datos de tipo Oracle, tengo que agregar a mi proyecto el driver de conexión para Oracle. Quiero conectarme a una base de datos MySQL, tengo que agregar el driver de conexión para una base de datos MySQL o MariaDB, ¿sí? Muéstrenos, Juan, en dónde tiene los drivers de conexión. ¿En dónde los puso? Los drivers de conexión son estos de acá, los de la librería. Exactamente. Dentro de la carpeta, dentro del proyecto, en la carpeta librerías, fíjense que él agregó el driver de conexión de MariaDB, ¿sí? Y se acuerdan que usan el driver es el que dice cliente, ¿sí? Client. Perfecto. La versión podría ser cualquiera. Usted tiene la 3.1, 3.1, 3.4. Si tengo la 2.10 va a funcionar lo mismo. Lo importante es que tenga alguna versión que me permita, algún driver que me permita conectarme a una base de datos MySQL. Sirve la librería de MariaDB o la de MySQL. Cualquiera de las dos deberían servir. Perfecto. Bien. Entonces pregunto, Juan, ¿en qué línea usted carga los drivers de conexión? Yo cargo los drivers de conexión acá. No. ¿Constanza? Arriba en la 28, ¿no? En la línea 28. Fíjese, Juan, en la línea 28, te debe estar tapando la barra de Zoom. Acá tenés la línea 18, mira, para que te ubiques. 28, perdón, no la 18, 28. Sí. En esa línea, ¿sí? Estamos cargando los drivers de conexión, ¿sí? ¿Se acuerdan que tuvimos una clase en donde explicábamos que el método forName es como si usase el new, ¿sí? Crea una instancia de esta clase que se llama driver. Esa clase que se llama driver está en el jar, en ese archivo jar que vos agregaste esta librería, ¿sí? Tenés un paquete que se llama org, dentro de él un paquete MariaDB, dentro de él un paquete JDBC y dentro de él una clase llamada driver.class, ¿sí? Bueno, ahí en esa línea cargas el driver de conexión. Te pregunto, Juan, ¿qué excepción podría llegar a lanzar el método forName? Class no found exception. Claro, podría alargar la excepción de que no existe la clase esa. ¿Por qué no existe? Y porque me agregué la librería equivocada o me olvidé de agregar los drivers de conexión, ¿sí? Por eso,
es que Juan tuvo que encerrar esta línea. Fíjense que todo este bloque de código está encerrado en un catch en donde captura la class not found exception, ¿sí? O sea que entra este catch si él se olvidó, por ejemplo, de agregar los drivers de conexión. Perfecto, Juan. Ahora, una vez que carga los drivers de conexión, observen en la línea 30, ¿sí? Lo que hace acá es establecer la conexión. Para establecer la conexión a la base de datos, usa de Driver Manager el método getConnection. ¿Qué espera el método getConnection que le pase? Espera que le pase. Y acá pueden usar la forma en la que lo muestra la guía, ¿sí? O como lo veníamos trabajando nosotros en el módulo anterior, en la unidad anterior de acceso a datos, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros establecíamos la conexión, qué hacíamos? Poníamos la URL, coma, el otro parámetro era el usuario, coma, y el otro parámetro era el password, ¿sí? ¿Estamos? Esa es una forma de usar el método getConnection, pasándole en 3 parámetros distintos la URL de conexión con la base de datos, fíjense que está concatenada ahí, ¿sí? Más el usuario, más el password. Esa es una forma de hacerlo, ¿sí? Es una forma totalmente válida. Perfecto, Juan. Bien. Ahora, ¿qué excepción podría lanzarse cuando se ejecute el método getConnection? La excepción de SQL. La Por SQL ejemplo. exception. ¿En qué caso? Y en el caso de que esté errado la URL de conexión, que no exista la base de datos que usted menciona, ¿sí? Fíjense, observen, que en el catch Juan puso un option pane, ¿sí? Un option pane que lo que va a decir es error de conexión, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer Juan si quisiera como programador, ¿sí? No como usuario, que le aparezca el nombre de sección, porque no, el usuario no va a saber eso, pero como programador, ¿qué debería hacer Juan para poder tener más información de la excepción que se produce? ¿Qué podría llegar a poner ahí? X.getMessage. Claro, podría agregar un SOUT, ¿sí? Si yo pongo un SOUT, es una salida por consola que me va a servir a mí, ¿sí? Como desarrollador, ¿no? Y mostrando E punto, la variable excepción tuya que tenés acá, X, punto, y usar, por ejemplo, el método getMessage. Ese puede ser uno. Eso. Bien. Yo no sé si ustedes se fueron dando cuenta de esto, ¿no? ¿Todos saben cocinar? sí. Sí. Bueno, yo sí. Saben que es una Depende. cocina, saben que es una olla, saben que es una sartén, conocen, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes van a cocinar algo, ¿sí? Van a interactuar con distintos objetos, ¿sí? Y más o menos conocen los objetos básicos. Por ejemplo, una cocina, y que una cocina tiene ciertas funciones, como que la puedo encender, la puedo apagar, ¿sí? Un montón de funciones, tiene un horno, bien. Y que puedo agregar a esa cocina otros componentes, como por ejemplo una olla, una sartén, en fin. Entonces, llega un momento que como es habitual que cocine, conozca esas herramientas, ¿sí? Quizá no las sepa usar a la perfección, pero si me hablan de una olla, sé más o menos qué es una olla, ¿sí? Si me hablan de un horno microondas, quizás no lo tenga, pero he visto y seguramente si me pongo voy a poder deducir cómo funciona, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. Todas las clases que ustedes tienen acá es lo que ustedes tendrían en una cocina, ¿sí? La clase Driver Manager, la clase Connection, ¿sí? Son todas herramientas que ustedes tienen, ¿sí? Que en algún momento, de tanto usarlas, van a saber cómo se usan y cuándo se usan, ¿sí? Eso es lo que quiero que vean. Que están usando a estas clases como utensilios para prepararse un plato de comida. En este caso, están usando estas clases como utensilios para poder conectarse a la base de datos, ¿sí? No me gusta que se lo aprendan de memoria, sino que vayan entendiendo el por qué pongo esta clase acá, por qué llamo este método acá, qué sucede cuando lo pongo,
¿Y qué pasa si no lo pongo? ¿Sí? Estamos así como ustedes saben que si pongo la olla arriba de la cocina y no prendí la hornalla, y voy a esperar hasta que me jubile, pero nunca se va a cocinar, se me va a podrir lo que puse ahí adentro. ¿Sí? Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Sí? Bien. Y ¿a qué viene esta acotación? Porque en el chat un compañero dice, bueno, ahí es ex, que es la excepción, punto algo. Y claro, exactamente, es un punto algo. Con la práctica voy a saber qué métodos son los que me van a dar información muy escueta del mensaje de error o muy detallada del mensaje de error, ¿sí? O solamente el código del error o solamente el nombre del error. ¿Mm? Bien, perfecto. Creo que eso lo ¿En qué habíamos visto en una línea? clase, que ¿Cómo? nosotros con este mensaje buscábamos los posibles errores que nos podía dar y abajo poníamos un if y decía si x get messages es igual a x número, que se refiere a un error, mostraba un mensaje y así else otro mensaje, Claro, bueno, if else otro mensaje y así, para cada error sí, típico por lo menos. sí, Juan. Solo que el método no era getMessage, era el que te daba el Eh, código de error. O sea, seguramente eso cuando hicieron lo de alumno. ¿Se acuerdan? Ujú, sí, sí, sí. Cuando probamos. Pero sí, sí, sí. Tienen un método, así como tienen el método getMessage, tienen un método para poder saber el código del error que puede lanzar la base de datos. Bien, Juan. ¿Se dio cuenta, Juan, que en la línea 30 no solamente establece la conexión, sino que el método getConnection me devuelve el objeto connection, no con X, el connection con 2N. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahí le decimos a nuestra variable bandera, tomá, no sos más null, ahora valés la conexión. ¿Sí? Entonces, y el método getConnection a su vez devuelve esa referencia. Entonces, si yo estoy parado en la clase alumno data y le digo a mi clase, a mi conexión, le digo getConnection, ¿sí? El getConnection decir, a ver, ya hay una conexión, ¿no? Bueno, me carga los drivers, establece la conexión y me devuelve, yo que soy alumno data, el connection, para que yo pueda crear los prepared statements, qué sé yo. Soy la clase alumno data, ¿sí? Lo mismo, necesito un connection. Entonces, ¿qué va a hacer? Mi conexión, get connection. Che, ¿alguien hizo antes la conexión? Sí. Bueno, entonces no crea un connection nuevo. Me devuelve la misma referencia. Exactamente. Bien, Celia ahí. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, ya tenemos nuestra clase de conexión. ¿Sí? Ya tenemos ahí la clase de conexión. Juan, Sí, para poder eh, encarar este proyecto, ¿sí? Viste que dividimos al proyecto en tres paquetes, ¿no? Agrupamos a las sí. clases del proyecto en tres paquetes. Ujú. Uno de ellos es el paquete de dominio o el paquete de entidades, ¿sí? ¿Qué tenés en el paquete de entidades o de dominio? De entidades tengo alumno, inscripción y materia. Creo Eso, o que sea en la que entrega uno era alumno nomás, pero no, en la ahora en entrega la de entrega 2 alumno sí. 1 eran todas las entidades, alumno, Ah, ya. inscripción y materia. Las de entidades eran todas, ¿sí? ¿Qué Ujú. características tienen las entidades? A ver, por ejemplo, alumno. Que contienen toda la información que crea un alumno, un objeto alumno. O sea que, claro, o sea, Que son las mismas que están en la base de datos. claro, exactamente. La idea es mapear con clases las tablas que tengo en la base de datos, ¿sí? ¿Sí? Y también las relaciones que existen entre ellas, ¿no? O sea que si en mi base de datos tengo tres tablas, alumno, inscripción y materia, bueno, a nivel clase tendría que tener tres clases, ¿sí? A nivel tabla, tres tablas, a nivel clase, tres clases. ¿Qué características tienen? A ver, abramos alumno. Tienen los atributos, ¿sí? Y ya me está dando un ataque. Pregunto, pregunto. Recuerden que nosotros cuando programamos, ¿sí? Tenemos que ir implementando los fundamentos de la programación orientada a objetos. Entre ellas está el encapsulamiento, ¿sí? Que es fundamental, el encapsulamiento. Y el encapsulamiento propone que los atributos estén como privados, ¿sí? Y que haya métodos públicos para acceder. Salvo que esa clase sea una superclase, entonces, y me interesa que sean heredables, los pongo como protegidos.
¿sí? Los pongo como protegidos. Bien, esperen que seguimos. Entonces, nada. Con respecto a la clase alumno, que es una de las clases de entidades, lo único que tiene son los mismos atributos, ¿sí? Que tiene la tabla alumno con los tipos de datos análogos acá en Java, ¿no? En la base de datos, la tabla, el campo apellido era un varchar. Acá el análogo sería un string, ¿sí? Exactamente. El ID es un tipo int, ¿sí? Sería int también, ¿sí? Acá en la base de datos, ¿no? Perfecto. Yo les aconsejo, ¿sí? Por una cuestión que estuvimos analizando inclusive ayer, que nos pasó con algunos grupos, a los tipos de datos que son primitivos, manéjenlos como primitivos, no usen el wrapper, ¿sí? Si es int, pónganle int primitivo, no le pongan integer. Si es long, no le pongan long wrapper, la L mayúscula, pónganlo como primitivo, ¿sí? Porque a veces el dato cuando viene de la base de datos viene en un formato que no es fácil que lo pueda empaquetar en un wrapper, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, si viene un dato entero, ¿sí? Un dato entero de la base de datos por defecto es int o integer, no es long. Entonces, es como que tengo que hacer alguna cosita por ahí para que cuando venga el dato, decirle que es de tipo long para que lo metan en una variable de tipo long wrapper. Entonces, por ahí, si manéjenlo como los primitivos, ¿sí? No usen los wrappers. Se ahorran dolores de cabeza. Esos son consejos. Bien. Y lo único que tiene además las clases de entidades son constructor por defecto, ¿no? El constructor que inicializa todos los atributos, incluido el ID, el constructor que inicializa todos los atributos y los métodos get and set, ¿sí? Getter and setter. Y puedo tener la sobreescritura por allí del método toString, ¿sí? Que ustedes pueden decidir qué devolver en el toString. Por ejemplo, acá Juan va a alargar toda esta cadena, ¿sí? Va a aparecer alumno, entre paréntesis, los datos del alumno, apellido, ID tanto, nombre tanto, ¿sí? Si ustedes dicen, no, yo quiero que aparezca apellido, nombre y DNI, bueno, arman la cadena, eso lo pueden modificar cuando quieran, ¿sí? Si ustedes ven que la representación que les generó por defecto NetBeans de un objeto en el toString no es la adecuada o es muy larga o no se entiende, la pueden cambiar, ¿sí? Eso lo pueden modificar. Perfecto. Si vamos a materia, ¿sí? Materia también es otra de las... En la base de datos es una tabla simple, acá también es una clase simple, el mismo concepto, ¿no? Tengo los atributos, siempre respetando el encapsulamiento, ID de materia, nombre, año y estado. Bien. Tienen los tres constructores, genial, y los métodos getter and setter. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué los tres constructores? Porque en algún momento puedo llegar a necesitar uno u otro, y si ya los tengo listos, es más fácil trabajar. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ahora viene el problema con inscripción. ¿Sí? Fíjense, no te hagas problemas, Juan. Fíjense en la base de datos, ¿sí? Vayamos a nuestra base de datos. En la base de datos, ¿sí? A ver si lo puede mostrar, por favor, en modo diseñador. ¿Te acordás que te parabas en TP transversal? Y directamente usted le decía allá arriba el más, vista diseñador. Perfecto. Bien. Ahí con que se vea inscripción es suficiente, ahí Juan, no te hagas problema. Ahí está. Lo que yo quiero mostrarles, es algo que ustedes se cansaron de ver, es, fíjense que la tabla de inscripción, ¿sí? Está vinculada con un alumno y está vinculada con una materia. Pero en inscripción, lo único que guardo es el ID del alumno, es un número entero. Y lo que guardo es el ID de la materia, que también es un número entero. ¿Sí? Ahora, a nivel clase, ¿sí? Cuando yo a la tabla de inscripción la represente con una clase, esa restricción de integridad referencial, es decir, esas claves foráneas, se transforman en asociaciones. ¿Sí? Por eso es, a ver si me acompaña acá el compañero, vamos a ir a la tabla de inscripción, a la clase de inscripción, por favor, en Java.
Vamos a irnos a la clase de inscripción. ¿Ven? Fíjense, tiene el ID de inscripción, pero en lugar de tener el ID del alumno, tiene un alumno. En lugar de tener el ID de materia, tiene la materia, ¿sí? Y luego la nota. ¿Estamos? Así se transforma las claves foráneas, se transforman en asociaciones con otras clases, ¿sí? Y también respecto al encapsulamiento, ¿no? Los atributos privados, en fin. Perfecto. Ahí los atributos los vamos a poner, ya que estamos en el baile, como privado. Y ahí chequeamos, no te aflijas, Juan, ya vamos a chequear ahí abajo. Tus compañeros te van a odiar después cuando subas esto al repositorio. No, claro. No, o sea, creo que es el problema de uno solo de los métodos que Abajo el tenemos. toString, fíjate, mira, inscripción Ujú. también tiene los 3 constructores, exactamente. Pero ¿qué pasa? Vieron que recién yo podía ver, acá el toString de inscripción dice, yo voy a representar la inscripción de esta manera, con el ID de inscripción del alumno, qué sé yo, el ID, por ejemplo. Bueno, o el nombre podría ser el alumno. Bueno, en ese caso dice el ID del alumno. Pero ¿qué pasa? Recién, el atributo ID de alumno era privado al paquete, es decir, que todas las clases que estuviesen dentro del mismo paquete veían el atributo. Fíjense que alumno, inscripción y materia están en el mismo paquete, en el paquete entidades, ¿sí? Entonces, yo desde acá ponía alumno, punto, y podía ver el atributo privado, el atributo que era por defecto. Pero al ponerle privado, soné. ¿Cómo voy a acceder ahora al ID del alumno acá? Juan, ¿qué cambiarías ahí? ¿Qué modificarías? Vos querés que muestre el ID del alumno, querés obtener el ID. Sí. Entonces, si no podés acceder directamente al atributo, ¿cómo lo accedes? Sí, sería importando la No, clase no alumno. hace falta que la importes porque ya están en el mismo paquete. Ujú. Eso, Sergio, mediante el método get. Mm. ¿Sí? Acá usted, para poder acceder al alumno, al ID del alumno, en este caso va a tener que hacer alumno.get ID alumno. Bueno, fíjate que si haces control espacio, te lo completo. Sí, eso Bien, y lo hice, sí, sí, sí. mismo le va a pasar a usted con materia, ahí para el ID de materia. Perfecto. Y no sé qué muestra más allá, espera que me mata la barra acá. No, creo que Ahí nada, creo que está. es cuando cambias así. Perfecto. Bien, genial. Bueno, entonces hasta acá tenemos armadas las clases entidades, ¿sí? Y por otro lado, tenemos las clases de acceso a datos, ¿sí? Es decir, aquellas clases que nos van a permitir operar con las tablas de la base de datos. Como clases de acceso a datos, también generalmente voy a tener una clase por cada tabla de la base de datos, ¿sí? Es decir, que si tengo una tabla alumno, voy a tener una clase alumno data. Si tengo una clase inscripción, voy a tener inscripción data. ¿Y qué van a permitir esas clases? Poder hacer, ¿sí?, todas las operaciones que yo puedo hacer en una tabla. Como mínimo, un CRUD, ¿sí? ¿Qué sería un CRUD? ¿Qué es un CRUD? Como mínimo, poder hacer un CRUD, que sería un create, read, update y delete. Es decir, que como mínimo yo pueda dar de alta un alumno, leer un alumno, actualizar un alumno y borrar un alumno. Como mínimo esas operaciones, ¿sí? Tienen que tener las clases data. Y después, alguna otra funcionalidad adicional que yo vaya a necesitar en alguna vista, ¿sí? O para alguna tarea en especial, no sé, una vista o algún otro proceso que necesite algo adicional del alumno. ¿Estamos? Bien, entonces, vamos a hacer una cosa. Ahí, vamos a abrir alumno data. Perfecto. Bueno, esto Bien. después vimos que podemos suplantar, bueno, todos los SQL por simplemente un asterisco, pero bueno, después Está sí. bien. Sí, señor. Sí, señor. Bien, fíjense, les pregunto, ya que estamos, quédate vos ahí tranquilo, y les pregunto,
¿En qué línea él obtiene la conexión? Obtiene el objeto connection. ¿Se acuerdan que dijimos que las clases datas son las que iban a usar el objeto connection, o sea, la conexión a la base de datos, para poder crear los prepared statements, ¿sí? ¿En qué línea se está creando la conexión? O está En llamando la En la 21. 29. en la 21, ¿sí? En la línea 21. 21. ¿Y esta Esta línea línea está dentro de qué está cosa 21. de la clase alumno data? Del constructor. Del constructor, ¿sí? Es decir, que cuando yo desde algún lado haga new alumno data, ¿sí? No solamente Viene estoy el creando rango. un objeto alumno data, sino que también estoy estableciendo, estoy inicializando la variable connection de alumno data, ¿sí? Estoy estableciéndole a alumno data la conexión a la base de datos. ¿Estamos? Bien, perfecto. Ahora, el método guardar alumno, fíjense, como yo ya tengo representado un alumno, el guardar alumno, en lugar de recibir por parámetro el DNI, el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento, es decir, en lugar de recibir por parámetro distintos datos que representen un alumno, directamente recibe ¿qué cosa? Un alumno, ¿sí? Yo le mando un alumno. Como tengo en mi proyecto el modelo de un alumno, digo, mira, y coincide ese modelo con la tabla alumno, le digo, mira, yo te mando un alumno. Vos guardar alumno, encárgate de transformar ese alumno en un insert en la tabla alumno, ¿sí? Perfecto. Bien, bueno, acá ya lo entienden, que tengo la sentencia SQL, generó el prepared statement, ¿sí? Y algo que habíamos charlado ayer con ustedes era, ¿no? Que Matías Ejarque era el que tenía la duda de para qué servía el método generate key, creo que lo charlamos ayer. Bueno, la cuestión es que el alumno que me envían acá es un alumno nuevo, ¿sí? Es un alumno que no existe en la base de datos, por lo tanto no tiene ID, ¿sí? Entonces, podría yo llegar a querer que después de que lo guarde, ¿sí? A ese alumno que tengo en la memoria RAM, a este alumno que tengo en la memoria RAM, setearle el ID, por si lo necesito usar en algún otro proceso más adelante. ¿Estamos? Tenerlo en memoria con el ID. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cuando genero el prepared statement, no solamente le paso la sentencia SQL, que es un insert, sino que también puedo pasarle como parámetro esta constante. De la clase statement, la constante return generate key. ¿Qué indica esta constante? Que el prepared statement, si quiero, me puede devolver los ID de las filas que agregué. ¿Sí? ¿Cuántas filas voy a agregar acá con la sentencia que tengo armada en la línea 27? ¿Cuántos alumnos van a agregar ahí? Uno solo. Uno solo. Por lo tanto, si yo le pido al prepared statement que me devuelva la lista de claves generadas, con el insert que acabo de hacer, me va a devolver una lista con un solo elemento, ¿no es cierto? Perfecto. Bien. Ahora, ese alumno que voy a insertar, ¿sí? Tiene estos datos. DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento y estado. Entonces, en Values yo le voy a decir, bueno, el dato que te voy a mandar es algo. El DNI el apellido que te voy a enviar es algo que ya te voy a decir. El nombre es algo que te voy a decir. La fecha de nacimiento es algo que te voy a decir. Y el estado es algo que te voy a decir. Entonces, uso signos de preguntas como comodines. Como diciéndole, mira, yo después te voy a decir qué va a ir en esos signos de preguntas. ¿Ah? Esos signos de preguntas están enumerados. Este es el primer signo de preguntas, este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto signo de preguntas. ¿Ok? Entonces, después de generar el prepared statement en la línea 29, ¿sí? Para que esto quede completo, yo tengo que decirle qué va a ir en ese primer signo de preguntas, con qué voy a reemplazar este segundo signo de preguntas, este tercer signo de preguntas y así sucesivamente. Para eso, prepared statement tiene unos métodos set, ¿sí? Pero el set, tengo un set por cada tipo de dato que yo voy a setear, ¿sí? ¿Por qué pongo acá set in? Y acá hay un 1, porque le estoy diciendo que el primer dato que te voy a enviar acá, el primer signo de pregunta que voy a reemplazar acá, el dato del primer signo de pregunta que voy a reemplazar es el DNI, y el DNI es un campo entero, ¿sí? Por eso uso el set in. Entonces, en la línea 30 le estoy diciendo
te voy a setear el entero, que corresponde al primer parámetro dinámico, con el DNI. ¿Y qué DNI le voy a mandar? Y del alumno que me están mandando por parámetro, le pido el DNI. ¿Sí? El segundo signo de preguntas va a ser el apellido. ¿Sí? Entonces, el apellido es una cadena de caracteres, es un string. Entonces le digo al prepared statement que le voy a setear el string del segundo parámetro. ¿Y cuál es el apellido? Y el apellido es el del alumno que me viene por parámetro. ¿Sí? Entonces uso el getApellido. ¿Sí? Y así con cada uno de los datos. El más complejo acá, y que se explicó en un video, se explica en uno de los videos, es la fecha de nacimiento. ¿Sí? La fecha de nacimiento, la base de datos la maneja como un date, ¿sí? Como date. Pero en Java la manejamos como local date, ¿ok? Entonces, yo le tengo que decir al prepared statement que le voy a setear la fecha, tengo el método setDate, del cuarto parámetro, ¿sí? De este cuarto parámetro, y la fecha es la que tiene del alumno, la fecha de nacimiento del alumno. Pero la fecha de nacimiento del alumno es un local date. ¿Cómo lo transformo a date? De esta manera. De la clase date invoco el método valueOf. Pero ustedes recuerdan, no sé si vieron el video, yo tengo dos clases date. Tengo una clase date en el paquete Java útil, que está prácticamente deprecada, esa clase, y tengo una clase date en el paquete Java SQL. El date este date, fíjense arriba en los import, es el del paquete Java SQL. ¿Sí? Asegúrense de usar el date del paquete Java SQL, no de Java útil. ¿Ok? Esa date, esa clase date, tiene el método valueOf, que es el que, al cual vos le pasás un local date, ¿sí? Al cual vos le pasás un local date y él te lo transforma en un date. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y el quinto parámetro es el estado, que es un booleano, ¿no? Ahora, como ustedes bien saben, como la sentencia que estoy enviando es un insert, ¿sí? Del prepared statement voy a invocar el método executeUpdate, ¿sí? Bien, y acá pueden hacer lo que veníamos viendo en acceso a datos. Guardar en una variable entera lo que devuelve el executeUpdate, y si lo que devuelve es mayor a 0, quiere decir que pudo agregar una fila, puedo decir alumno agregado con éxito. Podría ser eso, ¿no? O, miren, ¿se acuerdan que habíamos pedido al prepared statement que en algún momento le íbamos a pedir las claves? ¿Sí? De las filas que agregue. Bueno, para pedirle las claves, después de haber hecho el executeUpdate, ¿sí? Después de que se ejecuta la sentencia executeUpdate, en la base de datos queda registrado ese alumno, ¿sí? Entonces yo le puedo pedir al prepared statement que me diga qué clave le dio, ¿sí? ¿Por qué me la va a poder dar? Porque yo ya le avisé que cuando lo inserte se quede con las claves. Entonces, para pedirle las claves, tengo este método, GenerateKey. Este método, ¿sí? Me devuelve un resultSet, ¿sí? ¿Qué era un resultSet? ¿Se acuerdan que un resultSet era una especie de matriz, ¿sí? Una especie de tabla con tantas columnas tuviese la tabla sobre la que estoy consultando y tantas filas como datos tenga la tabla esa, ¿no? En este caso, esta tabla, ese resultSet, va a tener una sola columna, ¿sí? Que es la del ID del alumno, ¿sí? Una sola columna que es la del ID del alumno. Y va a tener tantas filas, ¿sí? Como alumnos haya agregado. Como yo estoy agregando un solo alumno, va a haber una sola fila, ¿ok? Entonces, lo que le quiero pedir acá es lo siguiente al resultSet. Le quiero decir, che, si hay filas, es decir, si lo puedo agregar al alumno, me va a devolver un resultSet con una fila. Entonces, por eso tengo el if acá. Que si hay una fila, le digo resultSet.next, si hay una fila, se va a parar en esa fila. Me va a devolver true y se para en esa fila. Entonces, si de esa fila quiero extraer el ID que está guardado en esta única columna que tiene este resultSet, que es un entero, le voy a decir, resultSet, devolveme el entero, getIn, que está en la columna 1. ¿Sí? Y acá, ojo al piojo. Yo sé que en las redes sociales, LinkedIn, Facebook, están publicadas los repositorios de algunos exalumnos que han hecho este proyecto. ¿Sí? Y puede suceder que alguno de ustedes
hayan descargado el repositorio y ya digan lo tengo listo o remendaron algunas cositas con lo del repositorio. Porque he visto en algunos proyectos que acá en lugar de poner 1, pusieron el nombre de la columna, ID de alumno. Y eso no está explicado en el video. En realidad en el video está explicado por qué pongo un 1 y por qué no pongo ID de alumno, ¿sí? En los videos de teoría. Quiere decir que si vos tenés ahí puesto ID de alumno, lo copiaste de otro lado y no prestaste atención a la clase que grabaron los profes. Aquí, ¿sí? ¿Estamos? Recuerden que no todos los proyectos, a pesar de que son iguales en esencia, ¿sí? Cada cuatrimestre agregamos y corregimos y modificamos cosas. ¿Ah? Entonces, ojo con eso. Si te venís publicando el repositorio de una versión anterior, nosotros revisamos muy fino y si es así, guarda. Bien, entonces, ¿por qué pongo un 1 acá en el result set, en el get int del result set? Y por qué me estoy refiriendo a que hay una sola columna. De esta columna 1, devuélveme el entero al que está apuntando el result set en este momento, ¿no? Bien, entonces, como ese es el ID del alumno, le digo al alumno que me pasaste por parámetro, que venía sin ID, le seteo el ID, ¿sí? Entonces, por referencia, le estoy pasando a ese alumno que me pasaron por parámetro al método guardar alumno, el ID, ¿ok? Y estoy en condiciones de decir que el alumno se agregó con éxito. ¿Por qué estoy en condiciones? Y porque si entró al if quiere decir que había claves, y si había claves es porque agregó filas, ¿ok? Y cierro la conexión. ¿En qué caso podría producirse la SQL exception? En el caso de que haya un error en la sentencia SQL. Por ejemplo, que, no sé, me equivoqué en el nombre de la tabla, me equivoqué en el nombre de algún campo, ¿sí? O estoy violando alguna restricción de integridad referencial. Es decir, estoy intentando agregar un alumno con un DNI que ya existe, por ejemplo, ¿sí? Eso puede, o sea, va a entrar al cache ese si sucede alguno de esos errores. No solamente de sintaxis en la sentencia SQL, sino de violación de alguna restricción de integridad referencial. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a hacer una... Bien, habíamos dicho que como mínimo, ¿sí? Las clases data tienen que permitir un CRUD, es decir, poder dar de alta, leer datos desde la base de datos, poder actualizar datos en la base de datos y poder eliminar datos. Y bueno, acá tenemos el método que nos permite justamente crear un alumno en la base de datos, en la tabla alumno, que es el método guardar alumno. Vamos a probar este método, ¿sí? Podemos ir directamente al main. Entonces, algo que pueden ir haciendo es eso. Creo el método y trato de probarlo, ¿sí? Creo el método y trato de probarlo. A ver. Acá, bueno, acá estoy siendo un alumno y acá lo guardo. Bien. Ahí, genial. No lo guardes, no lo ejecutes todavía. Ahí, Juan, supongamos que está bien, vos vas a crear a Beto, ¿no? En este caso, el alumno Beto que vas a crear no tendría un ID, en este caso. So, calculo que lo has modificado para hacer alguna consulta o algo después, ¿sí? Entonces, ya que estamos, a ese alumno Beto le vamos a cambiar los datos, ¿sí? Como lo estamos creando, ¿sí? Ahí en la línea 22, no le pongas el ID, porque es un alumno nuevo. Este alumno podría tranquilamente venir de la base de datos. Otra cosa que no necesitas es la conexión, ¿sí? Esta línea de conexión no la necesitas porque cada clase de data por dentro se encarga de generarla, ¿sí? Esta línea no la necesitamos. Perfecto. Ese alumno tiene de apellido Carrillo, por ejemplo. De nombre, Juan.
la fecha de nacimiento de Juan. Fíjense que tiene que generar un local date, ¿no? El número de documento de Juan. Y como es el primer como es un alumno que está dando de alta, el estado es true, o sea, está activo. ¿Sí? Es un alumno que estamos dando de alta, así que está activo. Bien. Entonces, ese alumno Beto no tiene ID, ¿ok? No tiene ID. Es un alumno que estoy creando ahora. El ID se lo da a la base de datos, ¿sí? En la línea 23, él tiene intenciones de guardar a este alumno Beto. Por lo tanto, en la línea 23 crea un alumno data. La clase alumno data es la que se va a encargar, la que va a tener por tarea de gestionar mi objeto alumno, ¿sí? Que tengo en memoria, guardarlo o hacer algo con los alumnos en la base de datos. En este caso voy a valerme de alumno data para guardar un alumno. A la variable, al objeto alumno data, lo guarda en una variable alumno, ¿sí? Para nosotros alumno es alumno data, ¿cierto? Entonces, le vamos a pedir que antes de guardarlo, ¿sí? Hagas un print line de ese alumno. Hace un sort que diga antes, por ejemplo. Esto es necesario hacerlo, no, es para probar lo que decíamos del ID y toda la historia, ¿no? Ponele como cadena, ponele antes, entre comillas, antes. Ah. Así, el Uy. string que diga antes, comillas. Sí, que no me dejaba escribir. Ahí Eh, está. perdón. Y concatenale Beto. Eso. Entonces, de Beto va a ejecutar el método toString, ¿sí? Que él tenía. Lo vamos a guardar llamando de alumno data, como lo hizo en la línea 26, al método guardar alumno, le pasa a Beto, y en la línea siguiente muestra también a Beto, para ver cómo quedó. Después de guardarlo, eso, le vamos a poner después, y ya que estamos, chequeate, eso, por las dudas que haya listo. Copado, ahí están todas las pruebas. Eso, y así las pueden entregar cuando entreguen el repositorio comentadas, ¿sí? Ahí tienen todas las pruebas. Genial. Entonces, vamos a chequear la clase alumno en nuestro modelo, ahí en entidades. A ver qué devuelve el Perdón, profe. toString. Alumno. La clase alumno, eso. El toString, eso, devuelve el ID. El Está bien. apellido, igual todo, básicamente. Bien. Devuelve todo. Perfecto. Bueno, probemos en el main qué sucede después de la ejecución de esto. Bien mi pantalla entera, ¿no? Ven el mensaje acá, ¿no? ¿Está bien? Bien. Conectado. Alumno Alumno añadido con añadido eso. exitosamente. Y observen, en la consola, ¿sí? Antes de guardar el alumno, fíjense que tenía ID 0, ¿ven? El alumno que estaba en la memoria RAM, que es Juan Carrillo, que estaba guardado en la variable Beto, tiene ID 0. Después de guardarlo, fíjense, el ID que tiene en la base de datos, 10. ¿Sí? Por referencia, yo acá creé a Beto, le pasé al método guardar alumno a Beto, pero le pasé la dirección de memoria en donde está el objeto. El guardar alumno lo guardó, le seteó a ese objeto el ID y me lo devolvió, por si yo lo necesito con ID en este momento. ¿Sí? Genial. Perfecto. Si usted va a la base de datos, va a ver que en la tabla alumno tiene un alumno nuevo, que es Juan Carrillo, que tiene ID 10. Y es un alumno que está activo. Genial. Perfecto. Volvamos a alumno data y vamos a analizar el Perdón, código profe, de los ¿qué? otros métodos. Uy, Vamos, alumno. me están tocando la puerta, no sé si me pueden esperar. ¿Sí? Bueno, volvamos a alumno data para chequear los otros métodos. Exactamente. En la guía, vieron que ustedes tienen un UML de los métodos que debería tener cada clase data, ¿sí?
En ese UML propone que el alumno data tenga el método para guardar el alumno, buscar un alumno por ID, buscar un alumno por DNI, ¿sí? Bueno, acá él está mostrando el método de obtener alumno o buscar alumno por ID, ¿sí? En este método recibe el ID del alumno y promete devolver un alumno. Para eso usa un select, ¿tá? Pero siempre nos aseguramos, cuando devolvemos un alumno, de que sea un alumno activo. Siempre agregamos esta condición, ¿sí? Una, en este caso, que la ID sea igual a algo que me van a pasar por parámetro, pero que el estado sea activo. O sea, que para mí, un alumno con estado falso significa que no existe en la universidad, ¿sí? Que está dado de baja. Entonces me aseguro de que cuando me pasen el ID, el alumno que me devuelvan sea el que corresponda a ese ID y esté activo, ¿sí? Bueno, y acá tienen la sentencia, que ustedes ya la saben interpretar, ¿ok? Este método me devuelve el alumno. ¿Hay alguien que no se da cuenta las sentencias que tienen puesto acá? ¿Hay alguien que necesita una explicación? Con tranquilidad, si hay, con sinceridad en realidad. Si hay alguien que necesita una explicación, la explicamos. Hay algo que está de más acá, en el prepared statement. A ver si se dan cuenta en la línea 51. El parámetro que recibe el prepared statement, este de return generate key, ya no es necesario cuando la sentencia es un select o un update o un delete, ¿sí? Solamente lo usamos cuando es un insert, ¿sí? Entonces ese parámetro no es necesario. Ya lo borro. Te va a funcionar todo igual, no tenés ningún cambio, ¿sí? Fíjate que acá también tenés un result set, pero el result set es el del execute query, ¿sí? Ya es el resultado de este select, ¿ok? Este select va a proyectar una columna llamada ID alumno, DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento y estado, ¿ok? Bien, probemos este método. Fíjate en la base de datos, ¿sí? O a ver si tenés un ejemplito ahí como lo mostrás. A lo mejor lo tenés en el main ya el ejemplito. Tenemos dos alumnos, uno con ID 8 y uno con ID 10. A ver en el main. No tenés el ejemplo del que busca, ¿no? No, Bueno, pero lo puedes puedo agregar ahí hacer acá. abajo. En este caso sería Usamos, el 10. claro. Y vamos a usar el 8, porque ya el 10 Uy. sabemos que sos vos, el 8 es Alberto. Entonces, Dale. a ver si lo podemos recuperar a Alberto. Bien. Ese método te devuelve un alumno, ¿sí? Vamos, guardarlo en una variable que se llame alumno encontrado. Porque no muestra nada ese método. Te lo devuelve, te lo retorna y no pasa nada, no muestra nada por consola, ¿sí? Entonces, para poderlo ver, guardate lo que devuelve ese alumno, ese método, guardarlo en una variable alumno encontrado, que no es string la variable, es de tipo alumno. Perdón. Eso. Y ahí se te fue una I en lugar de en el nombre del alumno, en el nombre de la clase, perdón. Bien. No veo que aparece su... Ahí está. Ahí está. Uy, ¿qué tal me lo escribo? Ahí está. Bien, entonces, en la variable alumno encontrado va a quedar el alumno con ID 8. Mostralo en la línea siguiente, hacerle un show para que muestre el alumno encontrado. Podés poner una leyenda o algo para que sepamos qué parece, si no. Exacto. Bueno, como es lo único que mostrás, no haría falta la leyenda. Entonces, ahora sí, si usted ejecuta, ¿sí? Estamos recuperando. Porque el método se llama, fíjate en el alumno data, buscar alumno. ¿Qué pasa? A ver, busquemos. Se llama buscar alumno, recibe el ID. Y a ver qué dice el select. Select, ID alumno, DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento, estado, from alumno, where ID alumno se iguala a algo. ¿Sí?
y el estado 1. Bien, alumno está en nulo, genera el prepared statement, le setea a este signo de pregunta, este primer signo de pregunta lo setea con el ID que viene por parámetro, hace el execute query, si entra, tendría que mostrar el alumno. A ver, volvete al main. Perdón, Profe, volvé de nuevo a alumno data ahí, al buscar alumno, para que no existe entonces alumno. el alumno se está dado de baja, me parece. Ah, con- fíjate, en la base de datos, claro. Sí, Claro, el está estado tiene baja. que ser igual a 1. Tiene Sí, que sí, bueno, estar en la entonces lo data. hacemos. Bueno, busquemos el Sí, 10. es porque creo Busquemos que el lo 10. eliminamos. Está Creo bien, que lo busquemos eliminamos el por 10 ser tan. directamente. Genial. Ese alumno no existe, no existe. Busquemos el 10. Tenemos que volver a recuperar Ahí está. a Juan. Perfecto. Ahí está. ¿Sí? Ahí podríamos cargar, modificarle el cartelito. No existe un alumno con ese ID, para que no. En alumno data, viste que nos desconcertó el Ujú. cartelito. Con Un ese ID. alumno. Con ese ID. Perfecto. Bien. Más abajo, usted tiene un método que en alumno data que busca al alumno por DNI. Y básicamente es lo mismo, ¿no? Es un select, solamente que promete devolver el alumno cuyo DNI sea igual a algo que me pasen por parámetro y el estado sea igual a 1. Un truco, chicos, es traten de escribir con espacios lo que ponen dentro de las sentencias SQL. ¿Sí? Por ejemplo, acá que ponen estado igual a 1, sepárenlo. Mientras más separado esté, mejor. Porque por allí se hace lío cuando envía la sentencia. Genial, genial. Acá también, en la línea 75, no hace falta el return generate key, porque no es un insert el que estoy enviando. Genial, perfecto. ¿Sí? Y acá no existe un alumno con ¿Lo hago en ese el main? DNI, podría ser. Perfecto. Bien, probemos. Probemos. Bueno, eso, párate En abajo, este deja ese caso, print lo dejo line así. y exactamente, sí, señor. Podría ser así. Sí, tal cual. Y Alumno, cambiamos el alumno nombre. Déjalo, encontrado, déjalo como alumno alumno. encontrado. Déjalo como alumno encontrado. No hay problema. Déjalo como Ay, alumno perdón, quería, encontrado quería y cambiar cambias el esto. método, claro. Era buscar alumno por DNI, ¿no? Por Sí, DNI. Ujú. Y pon el DNI tuyo. eso sería. Genial. Ahí si ejecutamos, también tenemos que recuperar a Juan. Perfecto. Que tiene ese DNI. Bárbaro. Bien. Perfecto. Bueno, veamos el otro método que tiene alumno data. Vieron que es engorroso hacer esta revisión, pero siempre hay algún grupo que tiene algo que detecta el error haciendo este análisis que hacemos acá. El listar alumnos promete devolver todos los alumnos, pero los alumnos que son activos, ¿sí? Entonces, por eso tienen un select y la única condición en el where es que sea el estado 1, ¿ok? Que tenga estado 1. Hace una cosa, andate a la base de datos y agregate desde la base de datos un alumno más. Eso. Mira, tenés permitidos, andate al insert este de acá, y el ID no lo pones, acá eso, el ID no lo pones, DNI, qué sé yo, exactamente, el apellido que se te ocurra, Pérez, bueno, sonó mercado, Lo hice alumno, ahí profe. Ya fue. me sacaste años con el documento. Ah, no, me pusiste 12 millones, guacho. Fecha de nacimiento, bueno. Siempre se aprende, profe. Bueno, ahí para que tengan en cuenta para el regalo, 26 de julio del 73. Julio Haz un de clic mira, 7, tenés el ¿no? mapita, tenés el componente de fecha Ah, ahí. No sé si tiene el año 73. 26. Ah, sí, sí. Uy, No, me para abajo. mató. Ah, no llegué. No sé. Ponele vos 1973. Ahí está. Ahí está y cambiar Eh, el año. ahí está. Perfecto. Y estado 1, ponele. Estoy activo. Genial.
Y ya que está, cargate otro alumno. Uy, lo pasé. No sé. Pérez, Juan. Ahí está. También nació en cualquier fecha. Estado 1. ¿A dónde está? Acá. Continuar y ya lo tienes. Por lo menos ya tenemos 3 alumnos que están activos, ¿vio? Creo que solo Entonces, me agregó uno, me agregó los dos, ¿no? Sí, me agregó los dos. Bien. 2 filas insertadas. Bien. Bien. Ahí está. Bien. Vamos ahora al main y miren cómo podríamos usar el obtener alumnos. El método listar alumnos, perdón. Exactamente. Bueno, comentate la línea ese alumno encontrado, porque vas a encontrar muchos. Bien, entonces, acá, si nosotros le pedimos a alumno data, o sea, a alumno, la variable alumno que es de tipo alumno data, ¿no? Le pedimos el método, invocamos el método listar, es decir, si usted hace ahí alumno.listar alumnos, ¿sí? Listar alumnos, lo que te devuelve ese método no es un alumno. ¿Qué te devuelve? Los alumnos, ¿Qué devuelve? perdón. Ese método no devuelve un alumno ahora, devuelve una lista de alumnos, ¿no es cierto? Perdón, le devuelve la lista. La lista. Entonces, así como recién guardaste lo que te devolvió el método buscar alumno en una variable de tipo alumno, bueno, guarda eso en una variable de tipo lista de alumnos. Bueno. No, perdón. Casi me muero. Eh, Lista. eh, Listo. Perfecto. Igual. Mira, y ahora para recorrerla, podés hacer esto. Podés poner lista, punto, for each. Bien. Y ahí espera un objeto de tipo, vamos a usar notación funcional. Espera un consumer, es decir, un objeto que consuma esa lista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En cada vuelta, esa lista te va a dar un alumno, ¿no es cierto? Lo vamos a guardar nosotros en una variable llamado alu. Ponele ahí alu. Alu. Y ahora decirle, voy a crear la función. Entonces, guión, ahí adentro, dentro del paréntesis. Guión, flecha, todo pegadito. Todo pegado. Abrís y cerrás llaves. Entonces, en cada vuelta, ¿sí? En ALU va a haber un alumno. ¿Qué vas a hacer adentro de las llaves? Y mostrar ese alumno. ¿Sí? Entonces ahí podés poner un show o un system out. No sé si te toma el show. Ponele enter ahí para que. Parate. Acá. Está bueno. Eso. Bien. Y ahí mostrá ALU. Sin las comillas, ¿no? ALU. O sea, es como que creaste una clase interna que implementa consumer, que tiene un método que va a recibir por parámetro un alumno y adentro del método muestra el alumno. Fíjate que si haces Shift F6 o ejecutás, ahí tenés los 3 alumnos activos, ¿sí? Ahí te valiste del método for each que traen los array lists, que traen los lists, ¿no? Podrías haber creado un método for mejorado vos, ¿no? Pero bueno, ahí está bien. Perfecto. Bueno, supongamos, ¿sí? Que nosotros queremos dar de baja a Beto. Queremos dar de baja a Juan, ¿sí? Eso, conviene. Quiero dar de baja a Juan. ¿Qué necesitas saber para darlo de baja? ¿Qué dato necesitas? el ID El del ID, alumno. ¿sí? Supongamos que vos decís, yo no sé, yo soy el usuario, sé programar Java, pero no conozco nada de la base de datos, ¿sí?
¿cómo podrías averiguar desde acá, desde Java, qué ID tiene Juan? ¿Qué conoces de Juan vos? ¿Qué datos estás seguro que conoces? El Y apellido y que el lo nombre. identifica de manera única dentro de la base de datos. El DNI. El DNI. Entonces, podrías hacer una búsqueda del alumno por el DNI. Ujú. Ujú. A ver, Sería, bueno, podrías sacar este. ese. Tráetelo para allá abajo para que los chicos no se pierdan. Voy a copiarlo y pegarlo así. Y están como los dos separados. Eso, perfecto. Para que se entienda que. Bien. Entonces, puedo decir, mira, yo sé, lo que conozco de Juan es el DNI. Entonces, yo estoy seguro que cuando haga la búsqueda de alumno por DNI, ¿sí? Ese alumno viene con el ID, ¿cierto? Bueno, a ese alumno quiero darlo de baja. Entonces ahora llamás al eliminar alumno, bien, pero no le pones 12. ¿Cómo le pondrías ahí el ID? Porque le tenés que pasar el ID, no le tenés que pasar el Alumno alumno. encontrado, punto de alumno. Claro, Getty de alumno. get ID de alumno. Ahí Perfecto. está. ¿Sí? Entonces vos con estas herramientas ni necesitas ir a la base de datos. ¿Sí? Vas a decir, bueno, yo conozco el DNI de Juan. Bueno, lo busco a Juan, ¿sí? Cuando me lo encuentra sé que me lo va a traer con el ID, y vemos y lo damos de baja. Bien, ¿cómo podemos darnos cuenta? Bueno, si vas a la base de datos, es una forma de darnos cuenta, ¿no? Actualicemos ahí, F5 para que actualice. Mm, está fallando el que borra. A ver, ¿El qué, veamos en perdón? alumno data el que elimina alumno. Porque no lo analizamos a ese método. A ver, tenemos el buscar alumno por ID, tenemos modificar alumno y el eliminar alumno. Fíjate, el eliminar alumno recibe el ID del Hicimos alumno. una. Hicimos un borrado lógico, ¿no? Nosotros no uno real. O sea, Exactamente, simplemente hicimos que uno sea cero ahora. que el estado sea cero, pero no te lo cambió, No, no. no lo cambió. Eliminar alumno. Ah, a ver, volvete al main, porque me parece que entre tanto barullo, ¿qué quisimos hacer? Está bien, llamamos al eliminar alumno, le pasamos el ID, bien. A ver, volvete a alumno data. En la base de datos no cambió, ¿no? Yo vi que estaba en 1 todavía. Sigue en uno. Sigue en 1, ¿no? Bien. A ver, veamos. Sigue en 1. Algo va a pasar, porque ni siquiera nos dijo que no existía ese alumno. A ver, veamos acá. Hacemos el execute as day, si la fila es igual a 1, se eliminó el alumno, ¿sí? Ponele acá, o sea que podría haber un else acá, en el if este de fila igual a 0, que diga que no se eliminó, que no se encontró. ¿Sí? Podría haber. Update, alumno, set estado, bueno, ID de alumno es igual a alumno. Bien. Y ahí hay algo que comentó también un compañero, decía, ¿por qué no mostrás el alumno encontrado? Hernán, ya vamos a ver por qué. Estaría bueno también hacer eso. A ver, vayamos al main. Y así como está, volverlo a ejecutar. Sabemos que nos va a decir alumno que no lo encontró, que no lo pudo eliminar. No fue encontrado. Ahora vos decís, che, pero ¿cómo que no lo encontró? ¿Qué puede estar sucediendo? Podría estar sucediendo. ¿Qué les parece a ustedes? Mira, algo está pasando con el alumno este encontrado. ¿Sí? Algo está pasando con el alumno encontrado. Mostralo. Después de buscarlo, mostrá alumno encontrado.
Y a ver si se dan cuenta qué pasa con ese alumno. Eso, volvete atrás, Era ahí con al el... main. Andate al main, andate al main. Sí. Ahí, Ah, son con South. claro, ahí es un south y alumno encontrado. Ejecuta. Fíjense en la consola que sale del alumno encontrado. ¿Qué está pasando? ¿Qué no le está Es seteando igual el a método 0. buscar alumno por DNI? No me está seteando el ¿El ID. ¿Sí? Ah, la pipetua. Pará, vayamos entonces a corregir eso. El método a buscar alumno por DNI no me está seteando el ID. El buscar alumno por DNI, fíjate, si bien proyecta el ID, el DNI, el apellido y nombre, fíjate que del alumno nuevo que estás creando acá, vos le seteás DNI, le seteás apellido, nombre, pero nunca le seteás el ID. ¿Sí? Te falta la línea esa que le setee el ID. Set ID alumno sería. ¿Y cuál es el ID del alumno? Ah, che, result set, dame el entero, que está en la columna, que se llama ID alumno, tal cual. Ese es el mismo nombre que tiene la tabla, ¿no? Es este mismo nombre que puse acá. ¿Sí? O si no, es por el mismo nombre que tiene en la tabla el campo ID. Ahora capaz que funcione. A ver. Ahí lo encontró. ¿Y apareció el cartelito de alumno borrado o algo? No. No lo vi. Sí, profe, le dio como que lo borró. Ah, está bien. Actualiza. Ahí está. Ahí lo cambió. Perfecto. Bien. ¿Vieron para qué sirven estas pruebas? ¿Sí? Uno cree que está todo dicho, ¿no? Pero bueno, hay que probar. Hilar finito. Bien. Vamos ahora a otra vez alumno data. Ya hemos probado cómo dar de alta un alumno, cómo obtener un alumno por DNI, por ID, obtener todos los alumnos, eliminar un alumno. Veamos el modificar alumno. El modificar alumno, fíjense que me permite modificar del alumno que recibo, él recibe un alumno acá, ¿sí? Por parámetro, el método modificar. ¿Qué característica tiene que tener ese alumno que venga por ahí? ¿Qué característica fundamental tiene que tener? Que tiene que ser un alumno que, ¿qué? Existe. Que exista en la base de datos. Es decir, tienes un alumno que venga con el ID, ¿no? ¿Estamos? Bien. Entonces, a ese alumno solamente le puedo modificar qué cosa, según el código que puso él acá. El DNI, el apellido, el nombre y la fecha de nacimiento, Y la fecha de nacimiento. Exactamente. El donde estado se el lo ID del alumno modifico sea cuando algo. hago el baja. Bien. En donde el ID del alumno sea algo que me pasen por parámetro. Tiene el preparar statement, le setea los parámetros DNI, que es el primero, el apellido, que es el segundo parámetro, hace un execute update, perfecto. Bien, entonces volvamos al main. ¿Cómo harías? Comentá ahí, deja de ser. Bueno, está bien. Comentala, copiala y pegala. Y copiátela porque lo vamos a usar más abajo. Bien. Bueno, encontramos. Y ahí vamos a buscar otro alumno. Porque ya a Juan lo hemos dado de baja. ¿Sí? Entonces vamos a buscar otro por otro DNI. Bueno, en este caso, hagamos de cuenta que te vino el alumno y me dice: soy Luis Mercado. Documento. Me mataste. Bueno, si no, buscarlo por ID. Más fácil. Está bien. Total, ahí fuimos a la base de datos. Bueno, ahora, ¿cómo harías? ¿Sí? Comentale ahí, bórrale la línea de eliminar el alumno. ¿Sí? Bien. Estamos conscientes que ahí obtenemos el alumno con ese documento
lo mostramos, pero yo a ese alumno le quiero cambiar el nombre, ¿sí? Yo no quiero que se llame Luis, quiero que se llame Luis Javier. ¿Cómo le modificarías a ese alumno el nombre para que sea Luis Javier? Ese alumno que encontraste, hay que cambiarle el nombre. Ajá. Ojo, que alumno encontrado no es de tipo alumno data, no. Alumno encontrado es un alumno, ¿sí? No es un alumno data. ¿Qué método tiene alumno para que vos le puedas cambiar el nombre? Set. Set. Entonces ahí, al alumno encontrado, punto, set nombre. Bien. Y le vamos a poner set nombre. Luis Javier. Perfecto. Pero eso está en la RAM, ¿sí? Es un objeto alumno que lo tengo en la RAM. Yo ese cambio lo quiero impactar ahora en la base de datos. Ahora sí, ¿cómo envías ese alumno modificado a la base de datos? ¿Qué tenés que usar? Tenés que usar alumno data. Si querés que el cambio se haga en Sí. la base de datos, tenés que usar alumno data. O sea, tengo que Tu hacer alumno data se llama alumno. de alumno data. Se llama alumno en la claro. variable alumno data. Sí, sí, alumno punto. Ahí llamás espera, recién al método ¿no? modificar. Ujú. Le pasás el alumno encontrado. ¿Sí? El alumno encontrado originalmente venía con el nombre Luis. Vos se lo cambiaste a Luis Javier. ¿Sí? Ahora, si usted ejecuta, Ahí se modificó exitosamente. perfecto. Y si voy acá. Luis Javier. Ahí está. Bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Se dieron cuenta de cómo fuimos probando? ¿Sí? Otra forma de haberlo probado es, al modificar, por ejemplo, es hacer un new de alumno, ¿sí? Crear un alumno tal cual lo tengo en la base de datos, con el ID que tengo en la base de datos, el nombre que tiene en la base de datos, y modifico lo que quiero modificar. ¿Se entiende? ¿Sí? Por ahí tiene más sentido que lo busque al alumno, que ese alumno que busque le cambie algo, perdón, y después lo modifique en la base de datos. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Por ahora no. Bien.